amigos de Wine News TV On The Go, les tengo una exclusiva, un contenido que creo que va a gustarles muchísimo. Estoy, bueno, con uno de los Jedi Masters, con uno de los capitanes, de los titanes del mundo del vino, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, porque, bueno, muchas de las etiquetas que nos han dado enorme placer a nosotros, los consumidores, llevan su apellido. Me refiero al señor Héctor Duriguti, que con su hermano Pablo hacen Duriguti Winemakers. Están en las redes sociales como Duriguti Winemakers. Con Héctor nos hemos hablado por redes, por WhatsApp, y finalmente nos conocemos en persona. Y yo, como les dije, saben que soy un fanático acérrimo de la selección argentina, aunque no haya nacido allí. Cada vez que entrevisto a un argentino después de haber ganado el Mundial, le digo, campeón, campeón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Son los campeones del mundo. Así Somos los campeones del mundo. Son los campeones del mundo. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá en la isla. Qué gusto conocernos finalmente. Agradezco a CC1, a todo ese equipo de trabajo que posiciona tan bien tus vinos aquí en Puerto Rico. Y bueno, qué privilegio para mí contar con tu presencia. Y vamos a conversar un ratito fuera de la grabación sobre tu vida, tus inicios, tus orígenes. Yo dije, lo tengo que grabar, lo tengo que contar, porque soy un chismoso profesional. Me parece o muy bien. No sé si chismoso, sino más bien un conversador que quiere que los demás se enteren de lo que yo me estoy enterando. Así que el micrófono es tuyo. ¿Quién es Héctor Duriguti? ¿Cómo arranca? Tal vez te tiro el pase, te tiro el centro. Me dijiste que no vienes de una familia de viticultores. No. Yo no vengo de una familia de viticultores. Si bien me crié en el campo, a las afueras de la capital de Mendoza, pero me crié en una de las regiones vitivinícolas donde mayor volumen de vinos se hacía. ¿Ya? Mendoza concentra aproximadamente el 78% de la industria vitivinícola del país. De ese 78%, el 70% de la producción está en una zona que se llama la zona este. Okay. ¿Sí? Que es donde yo nací, específicamente en un pueblo que se llama Rivadavia. Mis padres no tenían viñedos, pero mis tíos sí, entonces me crié mucho en los viñedos de mis tíos con mis primos. Y ahí fue que yo me enamoré del sector vitivinícola, y en realidad yo soy un ingeniero agrónomo frustrado. ¿Por qué? Toda mi vida quise ser agrónomo. Ya. ¿Sí? Y bueno, por situaciones de la vida, yo tenía que trabajar desde muy chico, entonces no podía cursar la carrera de agronomía, y cuando tuve la posibilidad cursé la carrera de enología. Ya. Entonces me recibí de enólogo, ya trabajando, y bueno, viajé mucho por el mundo, trabajé con varias compañías, pero yo siempre en mi cabeza tuve que quería ser un día un enólogo independiente. Cuando me dices viajé por el mundo, ¿a dónde y qué te enseñó el mundo? A ver, yo trabajé en Chile haciendo vinos, trabajé en Brasil, trabajé en Italia, ¿sí? Y me dio la apertura de mirar, ¿sí? Que nosotros cuando estábamos en Argentina con la reconversión, allá por los años 90, 2000, hablábamos mucho de un varietal. Y el mundo me enseñó que lo más importante no es el varietal, sino es el lugar. Y el lugar, cuando hablamos del lugar, es una composición, ¿no? El famoso terroir. Es una composición entre la tierra, el clima y la mano del hombre. Que al final del día, lo único que uno no puede modificar es la tierra y el clima, ¿sí? El hombre con su sapiencia puede moverse de un lado para el otro. Con su limitada sapiencia, porque la madre naturaleza y el creador son, como hubiera dicho Borges, el azar es inescrutable, son inescrutables. Amo a Borges, amo a Cortázar, amo la literatura argentina, amo a tu país. Nací en Ecuador, vivo en Puerto Rico, pero cada vez que toca la pelota Messi, soy argentino. Tú eres argentino, bueno, muchísimas gracias. Bueno, me estabas diciendo entonces que tú querías interpretar más allá que un varietal. Ay, brindemos, hermano, brindemos. Estamos tomando las compuertas, arrancamos con el charbono. Luego hablamos del vino. Sigamos con la conversación. Y eso me llevó a que mi última estadía en Italia, cuando volví, decir yo quiero tener mi bodega propia. Y ahí fue que lo invité a mi hermano, que también es enólogo, a que armáramos un proyecto juntos. Y partimos a finales, yo volví de Italia a finales del 2001, un 17 de diciembre. Siempre lo recuerdo. Increíble, oye. Al dedo lo tienes ahí, al toque. Sí, porque el 22 de diciembre fue cuando sacaron al presidente en helicóptero. Ah, de la Rúa. De la Rúa. Claro. Y tuvimos
el famoso corralito y todo lo que pasó en Argentina. Épocas difíciles. Y bueno, siempre digo que detrás de una gran crisis hay una gran oportunidad y nosotros empezamos allá en el año 2002 a hacer vinos. No teníamos bodega, no teníamos viñedo, alquilé capacidad en una bodega de un ex profesor mío de la facultad. Y él siempre, cuando yo le dije que quería hacer vino, me dijo, acá tienes la bodega a disposición. Me dije, oh, ok, ¿y cuánto quieres hacer? Le digo, no, yo quiero hacer poquito, unas 500 cajas por 6, 3.000 botellas. Pero me dijo, yo la pileta más chica que tengo es de 25.000 litros. Así que compré 2 tanques de acero inoxidable que todavía los conservo, uno de 1.000 litros y uno de 1.500 litros, y los llevé a la bodega. Y ahí empezamos a hacer nuestras primeras botellas de vino. Y año 2002. En el año 2004 tengo la posibilidad de conocer al periodista que en ese momento cataba en Argentina, que es Jay Smallsworth, que trabajaba para One Spectator. ¿Ya? Y en ese momento yo trabajé mucho con Alberto Antonini. Ah, un crack. Sí, con Alberto Antonini y Atilio Pagli son las personas que a mí me formaron enológicamente. Bueno, por respeto aquí a tu importador y distribuidor, no vamos a decir las marcas que representan, pero he tomado muchos vinos donde Antonio está a la cabeza del equipo y son espectaculares. Sí. Al igual que los tuyos, que son espectaculares porque lo que me estoy tomando incluso podría estar en una temperatura un poco más fresca, pero está divino. Y luego vamos a hablar de este charbono. Bueno, entonces te dicen la capacidad es para 25.000. Entonces compro los 2 tanques de acero inoxidable y empiezo a hacer mis primeras botellas de vino. Año 2004 conozco a Jay Smallsworth de One Spectator y estaba asesorando en distintas bodegas con Alberto Antonini. Y el último día me vuelve a encontrar él a mí en una bodega catando vino. Va el primer día a una bodega, me encuentra, el segundo día a otra bodega me encuentra, y el tercer día me dijo, ¿y tú? ¿A qué te...? Digo, yo soy consultor enológico, pero tengo mi proyecto. ¿Cómo se llama? Duriguti Family Winemakers. Bueno, ahí intercambiamos mail, y como a los 15 días me pide que le cuente mi historia, ¿no? Y bueno, en 15 párrafos cuento mi historia, y la conclusión fue que ese año, tapa de revista del reporte de One Spectator en Argentina, aparece Duriguti Family Winemakers dentro de las 10 bodegas de proyección familiar de la Argentina. ¡Qué bien! Entonces, eso hay un antes y un después, porque... Sí, fue un parteaguas para Claro. ustedes, a nivel de la exposición del nombre, de la marca, ¿no? Correcto. Y bueno, a partir de ahí empezamos nosotros a hacer una carrera muy fuerte en Estados Unidos, que es nuestro principal importador. Enorme, hermano, y quiero darle aquí un aplauso a mi amigo Miguel Catani, el mejor salonero. Él es uruguayo, pero es argentino. Allá en el Chimichurri, me acuerdo, me decía, ¿has probado lo de Duriguti? Y yo le decía, no he probado. Allá para el 2007, 2008 creo que probé el primer Malbec de Duriguti, la etiqueta negra creo que era, Etiqueta negra, con sí, unos sí. colorcitos abajo, dependiendo del varietal. Y bueno, quedé maravillado. Y gracias, Miguel, gracias por darme de probar los vinos de Duriguti hace 15 años ya. Bueno, te corté, continúa. Y bueno, y así fueron nuestros comienzos. En el año 2007 compré las primeras 5 hectáreas de viñedos en una de las regiones más antiguas que tiene Mendoza, que es en Las Compuertas. En el año 2008 reconstruí una casa que había dentro del viñedo y empecé a trabajar con el turismo. Y así fuimos de a poquito creciendo, ¿sí? Fuimos incorporando otras marcas al portfolio de Duriguti. Y el cuento largo corto, hoy estamos arraigados en Las Compuertas, tenemos 40 hectáreas de viñedo, tenemos una bodega, tenemos un pequeño restaurante que acaba de ser nominado por la guía Michelin, Claro. y tenemos hospedaje. Entonces es como que lo que planifiqué hace muchos años atrás, ¿sí? ya es un sueño hecho realidad. Ya es una realidad y bueno, estaba leyendo, he entrevistado a Tim Atkin, que los puso como los Winemakers of the Year en su reporte de Argentina. Del Felicidades. 2023, sí. Sí, claro. Sí, Tim, bueno, perdió a su padre hace poco, le mandé mis condolencias y Tim es un crack. Sé que ahora también vas a la feria de James Suckling, otro crack que han hecho tanto por el mundo del vino. Quiero tocar un poquito en Las Compuertas porque pude hacer una entrevista que también está acá en mi podcast hace unos meses con Enrique. Ricardo Arambide, siempre gerente Ricardo comercial. Arambide, sí, vasco ese apellido, muy vasco, Arambide, igual que el mío, Arosemena, con Ricardo. Te mando un abrazo, Ricardo. Voy a dejar aquí el enlace de esa entrevista y bueno, quedé maravillado con estos vinos,
porque expresan precisamente lo que dices, no un lugar, es una foto, si se quiere, de una parte del mundo muy específica y es una forma para que tal vez aquellas personas que nunca han podido visitarlo a la Argentina la conozcan a través de una copa. Háblame del proyecto Las Compuertas y luego tocamos un poquito la belleza que me estoy tomando. Las Compuertas es una región vitivinícola muy antigua. De hecho, la historia de por qué se llama Las Compuertas. Mendoza, vamos a partir por Mendoza. Todo lo que se cultiva en Mendoza, ¿sí? Estamos hablando de un clima semidesértico, ¿sí? Todo lo que se cultiva está o al pie de la montaña o en la montaña, ¿sí? O sea que podremos hablar que todos nuestros vinos, ¿sí? Son vinos provenientes de la montaña. Es una región muy árida, que para que haya vida, ¿sí? Tiene que haber agua. El agua es el bien más preciado, si bien en el mundo lo es, pero en Mendoza con más razón. Claro. Por eso que es importante en tiempo invierno cuando nieva en Mendoza, porque toda la cordillera se nutre de nieve, que después eso, a través de cuando van cambiando las estaciones del año, se va derritiendo y los ríos toman volumen, los canales toman volumen, las acequias toman volumen y puede llegar el agua a los viñedos. Entonces, Mendoza tiene 3 grandes ríos, el río Mendoza, que está básicamente en Luján de Cuyo. Después tiene el río Tunuyán, que está en el Valle de Uco, y el río Atuel, que está en San Rafael. Ya. Y si miramos, a la vera de los ríos es donde están las producciones de vid. Claro. Bueno, entonces, allá por los años 1847 aproximadamente, con la llegada del ferrocarril a Mendoza, que se arma el ferrocarril, que era un corredor bioceánico, ¿no? Se transportaba la materia prima desde el Atlántico al Pacífico y había que pasar por Mendoza y se hacía por trenes. Eso lo hicieron los ingleses, ¿sí? Después de la llegada de los ingleses del ferrocarril a Mendoza, empiezan a llegar los inmigrantes europeos, ¿sí? ¿Y a dónde llegaban los inmigrantes europeos? Llegaban a Buenos Aires en barco, a La Boca, y ahí los subían en un tren, ¿sí? Y los italianos bajaban en Mendoza y los españoles bajaban en la próxima provincia, que era San Juan. ¿Ya? Eso Duriguti más italiano no puede ser ese apellido. Ahora no, exactamente. Duriguti. ¿De dónde son tus ancestros? ¿De qué parte de Italia? Nosotros somos del norte de Italia, de una región que se llama San Michele Tagliamento, Ya. que está muy cerquita de Verona. Entonces, Estuve en Verona hace 8 meses. Precioso. Hermoso. Sí, buenos amarones, buenos vinos ahí. Divino. sí, es una zona hermosa. Y bueno, con la llegada de los inmigrantes a Mendoza, se hace la primera represa de agua del río Mendoza, ¿sí? Y se pone una compuerta, ¿sí? Entonces, cuando se necesitaba agua, se levantaba la compuerta, salía el agua por los canales y por las acequias, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a haber vida. Entonces, a partir de los años 1900, con la llegada del Malbec a Mendoza, uno de los primeros lugares donde se planta Malbec, ¿dónde es? En Las Compuertas. Por eso que Las Compuertas tiene un gran patrimonio histórico, tiene gran parte de la producción de los Malbec históricos de la Argentina. De ahí es donde viene el nombre ¿Cómo de Las conseguiste comprar en Las Compuertas? Porque hay más de un siglo de historia y me imagino que es un terroir espectacular y compraste eso hace 15, 20 años. Empecé empezaste a buscar. Empecé a investigar. Y compré, yo conocía la región vitivinícola porque elaboraba muchos vinos de ahí, de la zona de distintos productores. Pero bueno, lo que pasa y que no es ajeno a lo que ha pasado en otras partes del mundo. Argentina entre los años 80, ¿sí? Finales de los años 80 con la crisis vitivinícola, ¿sí? Muchos productores, ¿sí? Empiezan a tener problemas económicos con la crisis vitivinícola. Claro. ¿Y qué hacen? Mandan a sus hijos a estudiar. La educación en Argentina es pública. Entonces mandan a sus hijos a estudiar, esos chicos estudian y no vuelven al campo. Entonces llega un momento como todo, los abuelos se hacen grandes, los papás se hacen grandes, ¿sí? Los jóvenes heredan esos viñedos. Dicen, yo no quiero vivir lo que vivieron mi familia. De acuerdo. Y empezaron a vender. Y ahí fue donde nosotros empezamos a comprar. ¿Sí? Y donde compraste ya esas personas crecían vides, Habían hacían vino. Habían vides de más de 100 años. Qué maravilla. Por eso que todo lo que es proyecto de Las Compuertas, hay un Malbec que se llama Malbec 1914.
1914 es porque el año que se termina de plantar. ¿Ese llega a Puerto Rico? Sí, ¿no? sí, lo tiene la gente de CC1. Bueno, hay que probarlo muy pronto. Perfecto. Entonces todos estos viñedos tienen más de 100 años de historia y eran Viñedos viñedos centenarios. que estaban abandonados. Por eso que el eslogan nuestro, ¿sí?, es al rescate, ¿sí?, de un pueblo y una tierra con historia. ¿Mm? Qué ¿Por lindo qué? homenaje, ¿no? Un tributo. ¿Por qué? Porque Las Compuertas estaba en vísperas de desaparecer. ¿Por qué estaba en vísperas de desaparecer? Porque terminó pasando que la mayoría de la ciudad empezó a crecer. ¿Y hacia dónde creció? Hacia donde había agua, ¿sí? Y se fueron transformando muchos viñedos antiguos en barrios privados. Qué locura esto que estoy tomando, Héctor, aquí. Aquí no es embotellado Borgoña, es criolla de Mendoza. Es criolla, 100%. Ayer estuve haciendo una cata con un querido amigo de Borgoña y qué locura, perdona que te corte, el charbono estaba riquísimo. Te conté fuera de cámara que hace poco hice un evento que se llama Comité de Cata con algunos de nuestros seguidores y el Cordisco fue el ganador. No había probado este criolla, estoy alucinando con el color. Ayer estuve haciendo unas catas con unos Pomar y unos Volney de Borgoña, que es una de mis regiones favoritas. Buen paladar. Sí, y por Dios, qué barbaridad lo que tengo. Estamos en audio, pero voy a hacer una reseña después de esto. El color y la intensidad aromática de este criolla es una locura. Luego me lo cuentas. Regresemos entonces a lo de Las Compuertas, al rescate de un pueblo y una tierra con historia. Entonces, mi idea siempre fue, ¿sí?, volver a los orígenes, volver a esas tradiciones. Por eso que yo uso mucho una palabra que es back to the future, ¿no? Es volver al pasado para mirar un poco el futuro. Y esto tiene mucho que ver porque cuando uno empieza a entender los vinos, se da cuenta que el vino es el lugar, ¿sí? Al final del día yo siempre digo, todos los varietales que tomamos en la Argentina, ¿sí?, no son propios de la Argentina, son traídos o de Europa básicamente, o de Italia, de Francia, de España. Lo único que yo no puedo traspolar es el lugar. Claro, eso no lo puedes mudar, ¿no? Eso que está allá abajo, esos huesos de dinosaurio, eso que está allí muy, muy abajo de donde caminamos, ¿no? Ese sistema circulatorio, las venas, yo digo siempre que todas esas vides abajo están como una gran carretera, un sistema circulatorio del planeta, por lo cual el vino es la sangre del planeta. Eso no lo puedes ni comprar, ni mudar, ni exportar. Exactamente. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar en un concepto de que, primero que todo, toda la gente que quiero que trabaje en mi viñedo es toda gente del pueblo, ¿sí? En la bodega exactamente igual. Cuando armamos el restaurante hice lo mismo. ¿Cómo se llama el restaurante? 5 Suelos, cocina de 5 Suelos. Los que nos están escuchando, tengo un buen número de seguidores que viajan con frecuencia a Argentina. Vayan a 5 Suelos. Estaba haciendo la búsqueda y ahora Héctor nos los ha dicho que fue premiado con una estrella Michelin. Mención. Excelente. 5 Suelos allí en la bodega de Uriguti. En la bodega, en la misma bodega. Y bueno, cuando armamos el equipo de cocina, lo primero que pedí fue que fuera toda gente de oficio, no de profesión, ¿sí?, y que nosotros le pudiésemos enseñar, ¿sí?, a trabajar en función de lo que nosotros queremos. Y así fue que se armó el restaurante también, ¿sí?, con toda gente de la zona. Certificamos los viñedos como orgánicos, todos los viñedos de Las Compuertas son orgánicos, 100%. Por ende, el restaurante, y haciendo un paralelismo, todo lo que se come en el restaurante, ¿sí?, todo lo que es verduras y hortalizas son de producción propia y son todas orgánicas. Qué belleza, qué frescura. Y tenemos el concepto de lo que es trabajar con los productores de la zona. Lo qué que belleza, se denomina el ecosistema, tú lo vas apoyando, nutriendo. Qué maravilla. Entonces todo lo que es la proteína, tenemos los pequeños productores del pueblo que nos abastecen con la proteína. Y al final empezamos, ¿sí?, con el vino y seguimos con la gastronomía, trabajando el concepto de rescatar un pueblo, que no es ni más ni menos como se vive en los pequeños pueblos que yo conozco bastante en Italia, ¿no?, donde la bodega, el restaurante y el alojamiento es en el pueblo, es manejado por la gente del lugar. Y por eso que cuando uno va, prueba los vinos, ¿sí?, y se enamora del lugar,
Tengo unos buenos amigos en Castellina, en Chianti, que me prestaron una casa de una bodega muy, muy conocida. No cabe mencionarla ahora, pero tú te pones a pensar que esas personas hace miles, no cientos de años, necesitan un radio de 5 millas para vivir y de ahí no tienen por qué salir, ¿no? Todo lo que consumen, el trabajo, las cosas incluso de compartir con la familia están a la mano y viví un poco eso del ecosistema. En Mendoza nunca he estado en Buenos Aires, tengo un gran deseo de visitar pronto Mendoza. Te pregunto, ¿ustedes allí en la bodega tienen algo de alojamiento? Sí, ¿no? sí, tenemos Sí. alojamiento. Sí, nosotros hemos construido casas rurales para que las familias puedan venir, se puedan instalar, ¿sí? y vivir la experiencia en el campo. Qué belleza, qué Estamos belleza. a 30 minutos del aeropuerto y 15 minutos de la capital de Mendoza. Tengo buenos amigos argentinos del mundo del vino, Mariano Braga, uno de ellos, Sí. le mando un gran saludo a Mariano, si nos está escuchando, yo lo escucho, él me escucha. Tengo grandes amigos en Argentina, también eh, he hecho contenido con Fabricio, que está en Radio Mitre. Fabricio, un crack, un capo, se me escapa el apellido de Fabricio Portelli. ahora. Sí, Portelli. sí, Fabricio Fabri Portele, Fabri, un divino, un grande fanático del fútbol también. Bueno, creo que es buen momento ahora para hablar del Charbono, que lo voy a repetir. Háblame un poquito, Héctor, si puedes, del Charbono de Proyecto Las Compuertas. Veo que tiene 93 puntos el amigo Tim Atkin, 93 puntos Socklin. Cuéntame de este vino un poquito. Bueno, el Charbono no es ni más ni menos que la Bonarda. Claro. ¿Estamos? Es una de las variedades que en Mendoza se da muy, pero muy bien. Es originaria de Francia, ¿sí? Y Mendoza tiene la característica de como tiene 300 días de sol, ¿sí? Estas variedades que son de un ciclo un poquito más largo, ¿sí? se dan muy bien. Y son variedades que al final del día, si uno las deja producir, son muy productivas. Entonces hay que tratarlas, ¿sí? Como se trata el Malbec. Pequeñas producciones para hacer vinos de calidad. Esta es una Bonarda que yo la encontré en las compuertas. ¿Por qué decidiste ponerle Charbono y no Bonarda? Te pregunto, y perdón la curiosidad, y me corriges si me equivoco, ¿por qué he tomado de Duriguti de la etiqueta negra Bonardas? Que dice Bonarda. Explícame un poquito eso. Bueno, yo nací en el pueblo donde más Bonarda se produce y se vendía en la Argentina. Y la Bonarda siempre tuvo, ¿sí?, un problema, que las primeras Bonardas que se exportaron al mundo, ¿sí?, fueron Bonardas de muy poco color, muy baja graduación alcohólica. Que aquí hay un color espectacular. Entonces, la Bonarda en el mundo se posicionó por debajo del Malbec. Claro. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer para que la Bonarda en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, sí, sea reconocida realmente como una Bonarda de calidad? Entonces, he probado muchos charbonos en Estados Unidos, ¿sí?, y son relativamente caros. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo salí con las compuertas, dije, lo vamos a llamar charbono. Y bueno, hemos logrado posicionar en un segmento, ¿sí?, nuestros vinos a través del charbono, porque para el americano la Bonarda no la conoce, el charbono sí. Entonces, por relación precio-calidad, fue una cuestión más de marketing que otra cosa. Es un vino precioso, una aromaticidad descollante, notas de hierba, una nota fresca, anisada, mentolada, nada dulce, nada maderado, una fruta muy viva, muy presente. De nuevo, reitero, tal vez debí haber pedido que la refrescaran un poco, pero tú te das cuenta cuando un vino es extraordinario, cuando la tomas a la temperatura ambiente de Puerto Rico, no se siente aquí nada cálido, nada caliente. El vino está precioso, tiene algo que a mí ya cuando lo veo me enloquece, 12% de alcohol, muy moderado, un vino, hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es savory, sabroso. Y aparte de eso, es un vino que tiene cierta rusticidad, y dentro de esa rusticidad, que podríamos trasladarla a una identidad de lugar, de mineralidad si se quiere, de tierra, hay una elegancia extraordinaria. Te felicito. Y cuando hice la entrevista con tus vinos y bueno, y cotejé las premiaciones, la producción que es limitada, la botella,
Yo pensé que iba a estar hablando de vinos de 70, $80. Y cuando me enteré el precio, yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Te felicito, hermano, Bueno, qué rico está gracias. esta bonarda. Muchas gracias. Y lo que tú describías del vino es un hilo conductor de lo que pasa en las compuertas. Las compuertas es una región vitivinícola que está entre los 1100 y 1150 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Es una zona donde los suelos son heterogéneos, porque son suelos que se han formado en un valle. ¿Sí? ¿Y por qué se formaron? Por el arrastre aluvional, ¿sí?, de la montaña. Ujú. Entonces, en función de donde llovía en la montaña, era lo que se iba arrastrando. Y nosotros encontramos que en nuestros suelos tenemos 5 componentes que son distintos: la arcilla, el calcario, el limo, la piedra y la arena. ¿Mm? Entonces empezamos a hablar de vinos que representan un lugar, ¿sí?, y también vinos que son distintos entre sí, porque los suelos son distintos entre sí. O sea que hemos ido a algo que es muy, muy, muy puntual. Y el hilo conductor que tienen las compuertas son las hierbas frescas. ¿Sí? Todos nuestros vinos que estamos haciendo acá están enfocados en representar el lugar. Por eso tú hablaste que no tienen madera. ¿Sí? Cuando uno quiere representar el lugar, hay que dejar que la tierra se exprese. No tienen maquillaje. No tienen nada. Voy a usar aquí, no quiero sonar como sexista, pero bueno, estoy casado, me gustan las mujeres, me gusta la belleza femenina, pero es como una mujer bella, que es bella naturalmente sin maquillaje. Entonces aquí estamos hablando de una fruta, de un terruño, porque obviamente la fruta viene de allá abajo, ¿no? Cuando uno es pequeño te enseñan raíz, tallo, flor, fruto. No puedes tener un buen fruto sin una raíz hermosa. Y estos vinos, primera vez que pruebo la Bonarda, el Charbonneau, como tú le dices, había probado el Cordisco, el Cabernet Franc, no he probado el Malbec todavía, lo tengo en casa para probarlo, y veo ese hilo conductor, y es representar esa tierra, esas especias, esas hierbas, ese suelo, esos minerales. Hay algo nerudiano aquí, que hablaba en un poema de los regalos de la ola. No me acuerdo cómo se llamaba el poema, ¿no? Pero aquí siento muy bien trasladado en una copa los regalos del suelo, si se quiere. Es un espectáculo esa bonarda, es de las mejores que me he tomado. Y a mí, las bonardas cuando están bien hechas, me recuerdan mucho a otros vinos que amo del Bierzo. Estas mencías que tienen estos mentoles, esta frescura, que no necesitan tampoco paso por barrica para representarse. Te felicito, bueno, te felicito gracias, de verdad. Muchas gracias. Delicioso, Así delicioso. que lo que estamos haciendo es eso, representar el lugar. Todos nuestros vinos son elaborados con levaduras naturales. ¿Ya? Todos nuestros vinos están bajo este concepto que hoy está muy de moda, y yo toda mi vida sin saber los hacía, vinos veganos. Claro, eres un adelantado, porque también de Paraje Altamira, y eso lo hablaremos en la otra entrevista, tú la venías señalizando hace un tiempo, y después se puso de moda, como está de moda ahora Gualtallarí, por ejemplo, hacer una designación particular en el mapa. Eso es así. Eso es así. Divino, vamos a hablar ahora, por favor, y no quiero extenderme mucho, pero no es siempre que uno se puede sentar con Héctor Duriguti a hablar. Hablemos de esta criolla que me ha enloquecido. Si la gente viera, hice unas gesticulaciones con la cara, que es una combinación de malas palabras y asombro. Viste que cuando uno se emociona a veces se le sale una mala palabra. No sé por qué la naturaleza humana es más de bestia que de ser racional, ¿no? Y esta criolla, cuando yo la olí y la probé, me transporté al día de ayer, que estaba con mi buen amigo Perry D'Agostino, otro italiano, probando vinos de Borgoña, y claro, vinos de $100 la botella, y el perfume que he detectado acá me ha llevado a lo que probé ayer, pero es un vino argentino. Háblame de la uva criolla y luego de tu criolla. Bueno, la criolla es una de las variedades más autóctonas que nosotros tenemos, más representativa de nuestro país. Hay más de 200 criollas dando vuelta en el mercado, porque son mutaciones genéticas. Y nuestra criolla, esto es loco, porque en las compuertas no estaba registrado la criolla, ¿sí?, en el Instituto Nacional de Viticultura, que es quien rige, ¿sí?,
toda la documentación de nuestro país. Cuando yo llego, me pongo a conversar. Lo más lindo que tiene esto es la historia. Cuando yo compro el viñedo, se queda trabajando conmigo un señor que se llama Hugo Daniele, que se acaba de jubilar. Saludos, Hugo. Saludos. Y el que plantó el viñedo fue su abuelo. Qué belleza. Su abuelo plantó el viñedo, su papá nació en el viñedo, él nació en el viñedo, y por esto que te contaba, de las crisis que vinieron, sus hijos estudiaron, entonces no siguieron la tradición. Entonces, cuando yo lo conocí a Hugo, un día caminando por el viñedo, veo una pequeña pileta de cemento. Entonces yo le pregunto que si ahí era donde le daban de beber agua a los caballos, porque antiguamente no existían los implementos agrícolas, los tractores. Se hacía todo a caballo. Me dijo, no, me dice, acá hacíamos el vino del pueblo. ¿Y con qué uva lo hacían? Con las uvas que nos quedaban en las parras de nuestras casas. Me dice, yo acá tengo en mi casa, me dice, unas parras. Y vamos a verla. Cuando lo veo era la uva criolla. Entonces, las primeras criollas que yo hago son criollas parrales. ¿Ya? Después saco el material genético y lo empiezo a reproducir, ¿sí? Y hago una criolla gobelet. Que lo dice, lo pone la etiqueta. Criolla gobelet. Perdona mi estulticia, mi ignorancia, mi bestialidad. ¿Qué es gobelet? Es un sistema de conducción. Es como en España, que tú plantas, valga la redundancia, la planta, crece en copa y cae. Eso es un sistema gobelet. Ya. Entonces, yo reproduje lo que él tenía como criolla, ¿sí? En un sistema gobelet, y empezamos a hacer criollas. Pero en ese momento no estaba declarada la criolla como una variedad en las compuertas. Solamente la tenían en las parras de las casas para comer o para hacer el vino del pueblo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer criollas nosotros. Hacemos muy pocas botellas por año. Te iba a preguntar eso. Son aproximadamente 3.500 botellas. Ok, te pregunto, porque aquí en Puerto Rico y gracias a Sisi One tenemos unos precios muy razonables para estos vinos. ¿Cuánto más o menos cuesta en Estados Unidos esta criolla y cuánto en Puerto Rico, si lo sabes? ¿40, 50 dólares? No, mucho menos. En Estados Unidos hoy está en 25 Pero y acá es una locura de vino. O sea, el color es... He tomado vinos rosados de España que son más oscuros que estos. O sea, esto es una maravilla de vino que no sé si tomármela o ponérmela en el cuello e irme a conquistar el amor de mi mujer otra vez, ¿no? Espero tenerlo, María Isabel. Qué belleza de vino. He quedado conmovido. Luis Gutiérrez, buen amigo, catador para Wine Advocate, me dice que los grandes vinos, y él le ha dado 100 puntos a pocos vinos, son esos que crean algún tipo de exabrupto, ¿no? de un asalto al alma que te conmueve, que hay algo que es muy difícil apalabrarlo, ¿no? Y este vino me ha conmovido. Qué belleza de criolla. Por favor, solo 3.540 botellas, lo pone en la etiqueta, 13.3% de alcohol, un color divino, y es un vino al final salino. Es un vino que me recuerda a una cereza que se enamora de un limón y se casan bajo una sombra de una parra. Y de ahí en algún momento surge un vino. ¡Qué espectáculo! Siento que es un vino muy versátil gastronómicamente. Creo que puede ir con un atún, con un salmón muerto de la risa. Es un espectáculo de vino. Y de nuevo, y lo digo con mucho respeto, sé que es un vino argentino y el mundo del vino le da a uno unos baños de humildad maravillosos. Si me sirven esto a ciegas, yo grito Borgoña, Borgoña, como un idiota, ¿no? Borgoña, esto es Borgoña. Y es un criolla gobelet de las compuertas de Duri Guti, que lo consiguen en Puerto Rico con los amigos de CC1 y en las tiendas de Bodegar. Qué espectáculo, amigo. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, porque vamos a hacer otra nota con otros vinos de otra marca que tú regentas o comandas. Haces también Malbec, me dijiste. Hacen también Cabernet Franc. Cabernet Franc. Hacemos un cordisco, ¿Ya? que es el Montepulciano. Ahora estamos lanzando un blanco que va a llegar dentro de Un poco. blanco, pero contame, ¿de qué? Contame, viste, ya me siento argentino. Es un corte de Marsanne Semillón. ¡Qué belleza! Vuelvo y te repito, ¿no? Yo no soy mucho ya... Se llama Proyecto de las Compuertas porque empieza siendo un proyecto en las compuertas. Es como Pero un código así militar, medida, secreto. A medida que yo voy conociendo y a medida que voy descubriendo, ¿sí? Empiezan a tomar nombres los vinos. Por ejemplo, Victoria, que es el tope de line y es el nombre de mi madre. ¡Qué belleza! Sí.
Es un vino Victoria es top of the line de las compuertas. de las compuertas. ¿Y qué varietales? Malbec. No, eso tiene Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Cherbono, Cordisco. ¿Sí? ¿Y eso llega a Puerto Rico? Eso llega a Puerto Rico también. Bueno, pues algo de eso me llevaré a mi casa. Entonces, me parece muy bien. Entonces, Créeme que si lo que no es top of the line me ha gustado, perdónate, sí. corte, sigue, genio. Entonces, el blanco es un corte que se llama corte de finca. ¿Mm? Ya estoy intentando de no hablar más del varietal, sino del lugar. Qué divino eso. Obviamente, esto lo aprendí cuando estaba en España. Un día, con la bodega que nosotros tenemos en Galicia, Que hace unas locuras de vino. vamos al pueblo ahí en Orense, vamos al pueblo a tomar vinos con mi hermano para aprender. Y el camarero de la tienda nos empieza a traer vinos del Ribeiro, ¿no? Y entonces mi pregunta fue, ¿y cuál es el varietal? Y me dijo, pues, coño, no preguntes cuál es el varietal. Bebe, y si te gusta te traigo otro. Y ahí dije, al final del día te estás tomando un Ribeiro, te estás tomando unas compuertas. Claro, y es un poco la filosofía del viejo mundo, que el mérito no es del hombre, ni mucho menos de la uva, sino del lugar, de la tradición, de la historia, de cómo bebía el abuelo y el bisabuelo, y cómo se supone que ese vino huela, sepa, guarde, y sobre todo reiteres, repitas, lo vuelvas a comprar. Sí, yo todos los días me levanto y miro el paisaje y digo, ¿cómo puedo hacer para poner este paisaje dentro de esta botella de vino? Mira, uno de los mejores enólogos del mundo, que luego te diré quién es, en 2 veces que lo he entrevistado, me dijo una vez algo muy cierto y me dijo, bueno, a mí lo que me gusta de esto del vino es que identifica, tiene una identidad muy específica, distinto a otros. A ver, no quiero decir producto, porque sería un pecado decirle producto a un vino, pero es algo que se exporta y se consume fuera de tu país. Cuando tú compras un radio hecho en China o hecho en Australia, te pone Made in China, Made in Australia. Cualquier otro producto, muchas veces te dice el país, pero no te define en qué parte del país. Pero qué belleza estar en China, estar en Eslovenia, estar en Australia, y de repente vas a un supermercado y te pone el lugar particular Luján de Cuyo, Mendoza. Y una persona que en su vida irá allá, llega a su casa y se está tomando algo que, más allá de ser argentino, por supuesto, más allá de ser de Mendoza, te identifica un lugar y dice, esto se hizo aquí, con esta sombra, esta lluvia, este sol, estos árboles, estos pájaros y estos seres humanos. Y eso el vino le da ese punto específico en el mosaico a la persona como referencia. Y tal vez esa persona que pruebe ese vino dice, bueno, he probado el cielo, tengo que ir a visitar Luján de Cuyo. Eso es único del vino. Héctor, te agradezco, vamos a hacer otra nota. Hemos hablado casi 40 minutos. Por favor, los que me están escuchando aquí en Spotify y en Apple Podcast, descubran estos vinos de Las Compuertas. Tienen unos precios más que accesibles, más que razonables. Yo diría que son unos vinos, unos precios un poco incoherentes. Creo que los estás vendiendo muy barato, amigo. Okay. Estoy molestando. Ustedes saben que yo soy un poco bromista. Son espectaculares. Consigan estos vinos con los amigos de CC One. Muy poca producción, pero son unos vinos para que usted pueda entender lo que es capaz de darnos Mendoza, lo que es capaz de darnos Argentina, con genios como son los hermanos Duriguti detrás de este proyecto. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast y compartir este video. Un abrazo, mi gente.